dos conectados. Pues podemos como que empezar. Pueden tener su Biblia ya sea física o en digital. Vamos a empezar con Mateo. ¿Es tu Fab? Sí. A ver, enséñales cómo se busca en la Biblia. Bueno, Mateo, en la física. Sí. Este es Nuevo Testamento, únicamente. Entonces, Cintia me explicó. O sea, hay un índice al inicio de la Biblia, sea completa, Nuevo Testamento, y te vas al libro que quieras leer. En este caso, la primera parte del Nuevo Testamento es Mateo, es el primer libro. Y viene pues la página en la cual tienes que dirigirte, que es la 35 en este caso. Y pues vamos a la página 35. Okay. Por ejemplo, esta Biblia me gusta porque tiene como un mapa. También está. Y por ejemplo, te das una idea de dónde fueron, caminaron tanto. Y dices, no manches, ¿a poco caminaron tanto? Porque pues no había Ubers. Así es. Y dónde está Belén, y dónde está, o sea, todas las diferentes... También la mía vienen mapas. Está padre, ¿no? Porque puedes como dimensionar todas las zonas. Pero bueno, y te vas al libro de Mateo, que es uno de los 4 evangelios. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Entonces, ya que estamos en el evangelio, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a leer la Biblia es pedir sabiduría y pedir que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender lo que estamos a punto de leer. Y para que eso que estamos a punto de leer podamos, ¿cómo será? Poderlo transmitir a la vida, o sea, poderlo recrear con obras. Entonces, siempre tenemos que hacer una pequeña oración para pedir sabiduría y entendimiento. ¿Okay? Eso es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, empezamos con Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 empieza con la genealogía de Jesucristo. Nos habla de todo el árbol genealógico de Jesús, porque Mateo es uno de los evangelios que se dedica a... En cada parte de sus versículos se dedica... Ay, no alcanzo a ver. Se dedica... Sí es. Ajá. Lo no, que... No sé si abrir Insta y aquí leerlo. Es que no... ¿De dónde? No va. Pero ni se va a ver, ¿o sí? Bueno, si quieres. Okay, pues sí. Entonces Mateo lo que hace desde la página número 1 es dedicarse a demostrar que Jesús era el Mesías. En cada hoja, en cada párrafo, lo que hace es decir la acción y decir la profecía para poder demostrar que él era el Mesías, ¿no? Y así lo empieza entonces con la genealogía. Él lo hace para llamar la atención del pueblo judío, para que entonces todos los judíos vean las generaciones que estuvieron atrás de Jesús y entonces por qué está demostrado que él era el Mesías y era el que estaban esperando. Entonces empieza con el registro de Jesucristo para decirnos que es hijo de David y de Abraham, ¿no? Entonces empieza. ¿Y la tuya cuál es la nueva traducción? Ok, entonces empieza. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Jezrón, Jezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. Al principio, cuando somos como un poquito novatos para leer la Biblia, a veces como que nos da un poquito de flojera leer los nombres porque no vamos ubicando a las personas. Pero ya cuando te adentras a la Biblia es muy interesante todo el árbol genealógico porque todo está como conectado. Entonces cada uno tiene una historia y sus historias están muy, muy interesantes. Entonces después de que llega el padre de David, al padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, Salomón, padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asá, Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotán, Jotán, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia.
¿ok? Y entonces, después de la deportación a Babilonia, es Jeconías, fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, y esto está un poquito resumido, de hecho Mateo hizo 14 generaciones, incluyó unos cuantos, pero hay algunas partes de la Biblia que incluyen hasta Adán. Está un poquito más extenso. Entonces, lo importante de aquí es saber que, por ejemplo, María, tanto José como María eran del mismo linaje, o sea, los dos eran del mismo linaje del rey David. O sea, por los dos lados Jesús era 100% de ese linaje. Bueno, entonces aquí nos dice justo, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Entonces son 14, 14 y 14. ¿Cuántas son? Y lo que les decía de la importancia del árbol genealógico es que Mateo incluye nombres, incluye personajes que no fueron del todo reyes de la fe. O sea, por ejemplo, tenemos grandes personajes como David, Jacob, Salomón, Abraham, pero no todos tenían buena reputación. Incluso las mujeres que él incluye también eran no de buena reputación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a Dios no le importó tener pecadores dentro de su linaje, no le importó tener buenas personas, malas personas, pecadores, judíos. O sea, con tal de que se cumpliera su propósito, él incluyó a todos, como actualmente, ¿no? Con tal de que se cumpla su propósito, él no escoge a las personas sanas, a las personas no pecadoras, ¿no? Al contrario, o sea, sus discípulos los fue escogiendo porque justo eran, pues, pecadores. Eran pecadores, justo sus discípulos, ¿no? Y creo que ahí es importante porque si Jesús hubiera escogido personas perfectas, no se hubiera visto a lo mejor el testimonio, ¿no? Del cambio de una vida de pecador a seguidor de Cristo, ¿no? O a pescador de hombres, ¿no? Como le dijo a Pedro. Bueno, entonces, después de ver la genealogía, vamos al nacimiento de Jesucristo. Que es el capítulo 2. Ajá, que sería el capítulo 2. No, sí. Sí, está bien. No es el capítulo 2, es el 18, ¿no? Sí, el nacimiento de Jesucristo. Ajá. ¿Quieres leerlo tú? Si quieres. A ver. Pero Carlos no sabe leer muy bien, porque no fue al kinder. Es cierto. Es un chiste local. Ok. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba prometida a José, y antes de unirse, resultó que ella esperaba un hijo, por el Espíritu Santo. José, su esposo, por ser bueno y no querer denunciarla, prefirió repudiarla en secreto, pero cuando lo decidía, en esto se le apareció en sus sueños un ángel, y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de aceptar a María por tu mujer, pues lo que se ha engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Parirá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará de sus pecados a su pueblo. Todo esto pasó de modo que se cumpliera lo dicho por el Señor a través del profeta que dice: Mirad, la Virgen concebirá y parirá un hijo y le llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya ven los que les digo, o sea, como que Mateo siempre que escribe, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, luego pone como que la profecía, ¿no? Que se cumplió. Y esto es bien importante porque en esos tiempos, o sea, imagínate, María estaba comprometida con José. Y después, sin tener relaciones, sin tener intimidad, porque no se podía, se embaraza. Entonces José tiene dos opciones. Acusarla y que la apedreen, porque eso era su castigo, o por la vergüenza pública, pues dejarla en secreto, ¿no? Como dice. O sea, que era como que su plan, o sea, romper en secreto el compromiso. Pero entonces, Dios, ¿qué hace? Le da una tercera opción y le dice: no vas a arruinar mis planes. Y entonces el ángel manda al ángel, que los ángeles muchas veces son los mensajeros que tenemos aquí en la tierra, que cumplen muchas
¿qué serán? Propósitos, ¿Avisos? avisos, mensajes. Mensajes. Entonces manda al ángel y le dice que María está embarazada por el Espíritu Santo, o sea, que no había un pecado y que tenía que quedarse con ella. José, ¿qué hizo al despertar? Creerle, porque José tenía una obediencia a Dios, que eso también es un don. O sea, la obediencia a Dios es un don totalmente, porque a veces nosotros podemos ser seguidores de Dios y amarlo y orar y hablar con Él, pero a veces tomar decisiones que sabemos que a Dios le agradarían más que las decisiones terrenales es difícil, es complicado. O aceptar su voluntad. Aceptar su voluntad. Es muy difícil y José lo hizo. O sea, José desde el día 1 protegió a su familia, o sea, y le creyó al Espíritu Santo, ¿no? No dijo, ay, ¿cómo crees esto? ¿Cómo puede pasar? O sea, les dio entendimiento, porque aparte, o sea, que un ángel se aparezca y nos diga eso, nosotros que tenemos un cerebro humano que no es capaz, ¿no? Como de entender muchas cosas, pues es difícil. Sin embargo, José decidió hacerle caso y seguir cuidando a María, ¿no? A pesar de que, pues, iba a vivir con todo tipo de estigma social. Sí. Porque, pues, ¿qué iban a decir? Que Que no era puro, que no eran puros porque habían tenido relaciones, ¿no? Antes de... del otro, ¿no? Uh-huh. O que no era su hijo, por ejemplo, también. Entonces, por donde le vieran, quedaba mal, ¿no? Entonces, tener que decir, no, sí lo voy a hacer y creo, porque aparte, José, yo creo que mucho tiempo fuera del tema de qué van a decir de mí, fue más como el peso que iba a cargar, ¿no? Por a quién iba a criar, o sea, al rey, al Hijo de Dios. Entonces, sí les estaba dando un trabajo muy, muy, muy pesado. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya, que despertó y aceptó la aceptó como su esposa. Y cuando ella parió, el nombre de fue Jesús. ¿Cuánta gente hay? Ay, gracias, Brisa. Ahorita hay 4. Bueno. Como que se van bien. Quédense. Pero viene lo mejor. Hay una sorpresa al final para los que se queden. Entonces, un giveaway, un perrito. Entonces es bien importante pedir mucho a Dios por la obediencia. O sea, porque ser obedientes a Dios no significa que tengas que dejarte pisotear por el mundo, ¿no? Pero sí cumplir la voluntad de Él. O sea, y eso es bien difícil, porque a veces Dios nos pide dar pasos de fe, porque Él sabe todo el panorama. O sea, Él sabe todo, o sea, todo su plan. O sea, Él te dice, suelta este trabajo, suelta esta pareja, suelta este vicio, suelta esta adicción, suelta, ¿sabes? Porque yo tengo algo mejor para ti. Sin embargo, Él nada más te dice, suéltalo. No te dice, ya mañana te voy a dar todo lo demás, ¿no? Te dice, suéltalo, vive tu duelo, tu proceso, y ya después vas a ver, ¿no? Pero tú tienes que confiar en sus promesas, que sus promesas es que Él quiere lo mejor para ti y te lo va a dar. Entonces, a veces ir como que caminando casi sin ver y confiando en Dios y teniendo una obediencia 100% hacia Él es muy complicado. La visita de los Reyes Magos. La visita de los sabios. Bueno, aquí dice los magos de Oriente. Ahí sí dice. No, aquí dice la visita de los sabios. Pues esto es como la pastorela. Uh-huh. Ya después llegaron los Reyes Magos. Dice, al nacer Jesús en Belén, en tiempos del rey Herodes, ocurrió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el naciente y venimos a adorarle. Al oírles, el rey Herodes se agitó y con él Jerusalén entera. Y reuniendo a los grandes sacerdotes y a los sabios del pueblo, quiso averiguar dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta. Esta otra profecía cumplida. Aquí está. Y tú, Belén, tierra de Judá, en ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía. Esa es la profecía, la que se cumplió. Aquí dice, inmediatamente la voy a leer, esa es la NBI, la traducción. Dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Jagger. Luego, ¿qué hizo Herodes? Ay, Dios, a ver, que está muy inquieto. Jagger, estamos en un en vivo y tú... Entonces Herodes llamó a los... Sí, los llamó.
Entonces Herodes llamó a los magos a escondidas para preguntarles en qué tiempo había aparecido la estrella y les envió a Belén diciéndoles, id a comprobar, id a comprobar con seguridad qué hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para que vaya yo también a adorarle. Esto era una trampa. Sí, claro. O sea, él lo que quería era desaparecerlo, matarlo. Ujú. Después de escuchar al rey, se fueron, y entonces la estrella que habían visto en el naciente empezó a ir delante de ellos hasta que fue a quedar encima de donde estaba el niño. Ellos, al ver la estrella, se llenaron de gran alegría, y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y le adoraron postrándose ante él. Y abriendo sus arcas le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Está padre. Pero luego les advirtieron a los Reyes Magos en sueños que no volvieran a Herodes, porque Herodes los quería dañar. Entonces ellos cuando regresan por otro camino. Uh-huh. Y como luego tuvieron un aviso en sus sueños de no volver a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Igual hasta fueron los ángeles. Uh-huh. Y invítame, Dani, dice Fran Suárez. Sí, bebé, vente aquí. A ti te va a tocar Juan, el Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué pasa aquí? Llegan los Reyes Magos y aceptan al Rey de los cielos. Ellos fueron avisados por una estrella, llegaron, se postraron ante el bebé. O sea, imagínense, Dios hecho bebé, ¿no? Porque Dios pudo haber mandado a su hijo de cualquier manera. O sea, pudo haberlo solo aparecido. O rico y poderoso. Sin embargo, hizo que pasara por todo un embarazo, naciera en el lugar más humilde, le dieran posada, sufrieran, fueran perseguidos. Y escaparon a Egipto. Ajá. Y bueno, ya ni hablar de todas las humillaciones, ¿no?, que vamos a ver después, pero desde el día 1 de nacido ya era una persona perseguida. Entonces, esto nos deja claro algo. Jesús nace de María y José, que al mismo tiempo eran del linaje del rey David, pero Jesús tenía un ADN celestial. O sea, Jesús tenía un ADN celestial, porque Jesús es 100% Dios y 100% humano. Sí. O sea, Jesús no es 50% Dios, 50% humano. O sea, Él es 100% Dios y 100% humano. Entonces, antes, Dios no empatizaba tanto con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Está hablando porque no entendía al ser humano. Sin embargo, cuando Jesús baja a la tierra, cuando Dios se hace carne, entonces ya entiende, ¿no? O sea, él actualmente entiende nuestros sentimientos, entiende nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús vino y sufrió, lloró, se enojó. Hizo amigos, estuvo alegre, contente, o sea, le dolió el alma en algún punto, o sea, de tanta frustración, de tanto pecado a su alrededor. Entonces, él ahorita entiende nuestro sufrimiento. Él entiende nuestras humillaciones, él entiende nuestra vergüenza, nuestra culpa. Él entiende todo porque él lo vivió. O sea, él lo vivió en carne, ¿no? Por eso mismo también quiso humanizarse, ¿no? Para poder entender un poquito, pues, a nosotros, a sus hijos. Entonces, Dios entiende el dolor. Dios lloró. Porque llorar no significa negar la fe. O sea, Dios, cuando pasó lo de Lázaro, ¿te acuerdas? Lloró. Y eso que él sabía que lo iba a resucitar, ¿no? Pero lloró. Se permitió llorar. ¿Qué dicen? ¿Alguna vez escuchaste la teoría que el cuarto rey mago había sido la persona que pagó y reclamó el cuerpo de Cristo? Órale, no había escuchado. ¿Tú sí? Medio sabía de una película del cuarto rey mago. ¿A poco? Sí. ¿Sí? Pero no... ¿Pero hay película? Sí, a ver, ¿quién es? Bran. Creo que sí hay una película del cuarto rey mago. Pero no, ¿qué? O sea, no sabía eso de que cobró... Que pidió el cuerpo. Sí, porque hubo un rico que pidió el cuerpo de Jesús. Ajá, pero yo sabía del cuarto rey, pero que era como doctor o algo así, y que se quedó por ir curando a gente que se iba encontrando. Y ya no pudo llegar a Belén. No era Lucas. No sé. Ya inventan. Bueno, vamos a investigar la información. Yo sabía que... A ver, ¿qué sabías? Cuéntanos qué sabías. Y lo vamos a... a investigar. A ver, lo voy a buscar. Una vez. Estamos en vivo. Estamos en vivo y a todo color. Aquí vamos a sacar todas las verdades. ¿Cómo se llama? El cuarto de la Biblia. Ajá, sí, eso sí sé. O sea, sé de una persona rica, o sea, de mucho dinero,
que fue a reclamar el cuerpo de Jesús para poderle darle sepultura. Eso sí lo sé, pero no sabía que era el cuarto rey mago. No la había escuchado. Hasta ahorita donde vamos, ¿tienen alguna duda? Acuérdense que estamos en Mateo. Empezamos con Mateo. Mateo, ya estamos en Mateo 2, ¿ok? Para los muy, muy, muy nuevos, Mateo es un discípulo, fue un discípulo de Jesús, que estuvo con él en su ministerio 3 años. Ujú. Y entonces son, ¿qué? Su testimonio. Sí, en persona. Ujú. Mateo. Entonces después sigue la huida a Egipto. ¿Qué le la? Bueno, me llevo acá. ¿Cómo sea? Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamaré a mi hijo. Llamé a mi hijo. Llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y a sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que habían averiguado de los sabios. Entonces se cumplió otra profecía, la de Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Wow, qué fuerte, ¿no? Cuando se dio cuenta que los sabios, los reyes magos, ya no regresaron y que le habían mentido, pues decidió matar a todos los niños menores de 2 años Que había nacido en Belén. que habían nacido en Belén, para no equivocarse. Dijo, por si las dudas, mejor todos. Pero pues no funcionó su plan. Y de ahí salió el día del 2 de febrero. Ujú. ¿Sí? Pero no funcionó su plan porque los planes de Dios son siempre más grandes. ¿Qué dice? Amo ese pasaje y sé que no tiene mucha relación, pero está el niño en la rosca. Cuando era niño, mi tía lo leía en la Epifanía. Ah, el niño en la rosca. Por eso lo esconden en Ajá. la rosca. Lo esconden de Herodes. Ujú. Sí, todo tiene un significado. Qué padre, ¿no? O sea, qué padre el significado, pero no qué padre la historia. Después de esto, pues ya, se van a Egipto, se esconden. Herodes pasa esta tragedia, matan a todos los niños menores de 2 años. Y después muere Herodes, ¿no? Mucho tiempo después, muere. Muere, y entonces un ángel del Señor baja, aparece, y en sueños le dice a José: Que regrese. levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. O sea, ya no corre peligro, ¿no? Así que José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. O sea, ya iban a regresar, pero el que había tomado el trono era el hijo de Herodes. Entonces, pues eso les dio como miedo. Entonces, advertido por Dios en sueños, se siguió de largo a Galilea, ¿no? Y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Y entonces ahí se cumplió lo dicho por los profetas, que al Mesías se le iba a llamar Nazareno. Entonces ahí está otra profecía Cumplida. mesiánica. Entonces, esto es lo que les digo, ¿no? O sea, Mateo, el Evangelio de Mateo se dedica a enseñarnos, a mostrarnos las pruebas de que él era el Mesías, ¿no? De que cumplió con todas las profecías mesiánicas, con más de 300 profecías. Que la otra vez vimos un TikTok que decía que la probabilidad de que una persona random cumpliera una profecía. Cumpliera mínimo 7 profecías, era como de un granito de arena en un desierto. Era muy pequeño. De un desierto. Y sin ver o no sé, pero estaba muy complicado. Y entonces Jesús cumplió más de 300 profecías mesiánicas, ¿no? Entonces ya después... Aquí pasa mucho tiempo. Sí, aquí ya de Juan el Bautista. ¿Quieres leer esta? Sí, porque está más fácil. Esta está en... Sí, es que quise leerles. Yo en mi Biblia tengo la traducción Reina Valera, que es bonito leerla en esas traducciones, porque son muy antiguas y pues dicen tal cual, ¿no? Pero
Sí, un poquito son más digeribles las nuevas traducciones internacionales o las vivientes, porque como que puedes un poquito digerirlo más mientras te acoplas, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé lo que dice Mateo en todas las traducciones, pero porque ya lo leí de varias, ¿no? Ujú. Pero si tú eres nuevo y te cuesta trabajo entender a lo mejor algunas palabras, Sí. te recomiendo que uses una traducción NBI, ¿no? Ujú. Sí, poco a poco. Muy bien. Entonces, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, hágale sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río del Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? ¿Qué? ¿Quién les advirtió? Es que me da risa, o sea, La Biblia es muy divertida también, o sea, te enseña mucho, también es muy divertida, y me da risa esa parte, ¿no? O sea, de que se fueron a bautizar, se fueron a bautizar los fariseos, y Juan dijo, ¿quién les advirtió que ya viene el Mesías, no? Por eso se están confesando, o sea, no son tontos, se están confesando porque ya viene el rey de los cielos, entonces me da risa cómo les dice de camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran? Y dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras de Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Wow. Es a veces lo que decíamos, ¿no? Es que yo a veces me peleo en comentarios de TikTok con la gente. Ajá. Yo a veces me peleo en comentarios de TikTok, ¿no? Porque una vez leí un comentario de un chico que decía, pues yo cuando cumpla 40, 50 años, pues ya me confieso, ¿no? Por si acaso sí existía Dios. O ya cuando me esté muriendo, que le hablan a un padre, me confieso y ya me libra de todos mis pecados. Entonces, justo, en primera, yo le dije, solo que realmente sepas cuándo vas a morir, a lo mejor te va a dar tiempo de confesarte, ¿no? Pero lamentablemente nadie tiene eso escrito, nadie sabe cuándo se va a morir, puede pasar en un segundo, ¿no? En primera eso. Y en segunda, lo que nos dice Juan acá, ¿no? O sea, no porque yo los bautice, quiere decir que ustedes ya están libres de pecado. Tienen que demostrar su arrepentimiento y dar buenos frutos, dar buenas obras, ¿no? O sea, no es solo, ya me arrepentí. O sea, el arrepentimiento siempre tiene que venir con un cambio. O sea, arrepentirte de tus pecados quiere decir que ya no vas a cometerlos o al menos vas a intentar ya no cometerlos, ¿no? Porque a lo mejor sí puedes volver a cometerlos, ¿no? Y puedes volver a arrepentirte. Pero siempre intentando no caer en ese mismo pecado, o en esos mismos pecados, o en esas mismas tentaciones, o lo que sea, ¿no? Pero sí tiene que venir un cambio, o sea, no solo es bautizarte, confesarte, y ya sin sentirlo, o sin querer cambiar, o sin querer tener a Cristo en tu vida. Entonces aquí habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús, era su primo. Entonces su primo lo que hizo fue bautizar y hacerle el caminito, ¿no? Porque él ya venía. Entonces mandan primero a Juan el Bautista para que le abra el camino a Jesús, para que vaya mentalizando a la gente, para que vaya bautizando, para que vaya predicando, para que vaya haciendo obras, para que la gente vaya conociendo poco a poco, para cuando llegara Jesús ya estuvieran listos, ¿no? Que pues en teoría deberían de. Entonces, justo Juan el Bautista fue una persona que decidió predicar y profetizar desde el desierto. O sea, él no comía, hacía ayunos de muchos días, o sea, hasta meses. Se privaba de comer, de tomar agua, pues de todo tipo de, ¿qué será? Placer terrenal. Pues sí, y de lujos también. De lujos.
Entonces la gente lo tiraba de loquito. De hecho, hay una parte bíblica donde Jesús dice, primero vino mi primo, Juan el Bautista, que no comió, no bebió, se dedicó a ser recto y a predicar y no le creyeron. Vengo yo sí bebo, yo sí como, yo sí festejo, yo sí esto, y como me tachan, como un bebedor, ¿no? Claro. Como un alcohólico o algo así dice. Y tampoco me creen. Entonces les dice, ni aunque tuvieran, o sea, lo que te puedas imaginar al rey, a lo que ellos quieran, ni así creerían que soy el Hijo de Dios. O sea, ni así su cabeza les daría para poder creer, ¿no? Pues sí, porque esas personas tenían muy endurecida la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, Juan el Bautista se dedicaba a bautizar, se dedicó también a decirle sus cosas a los hipócritas, que aunque se bautizaran, pues si no cambiaban, iba a llegar el que venía atrás de él, que era más poderoso, ¿no? Sí. Con el bautismo. Pero, aquí. Sí, aquí, porque esta está más complicada. Pues es lo mismo, pero... Sí, es lo mismo, pero es más fácil. Esta es más arcaica. Entenderla. Luego, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En este momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Por qué lloras? ¿No? Está bonito, está padre. Yo no soy unas ambulancias. Wow. Qué interesante, ¿no? Aquí dice que Jesús... Hay unas ambulancias por ahí. No. Que Jesús, cuando baja a la tierra, quiere que su primo lo bautice. O sea, va con Juan el Bautista y le dice... Bautízame, ¿no? Pero Juan le dice, yo no merezco bautizarte. O sea, más bien tú, bautízame a mí, ¿no? O sea, ¿cómo tú vienes a mí a pedirme eso si tú eres más grande, ¿no? Mira, fíjate cómo dice aquí. Tengo yo necesidad de ser bautizado por ti. O sea, yo te necesito. Uh-huh. Y Jesús que le dice, no, hay que hacerlo así porque pues nos conviene cumplir con lo que es justo, que también era una profecía, ¿no? Uh-huh. Entonces, Juan lo hizo y entonces, después de que lo hace, después de que Jesús es bautizado por su primo, se abre el cielo, ven al Espíritu de Dios bajar en forma de paloma uh-huh. y posarse sobre él. Y escuchan una voz que dice, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Uh-huh. O sea, imagínense lo feliz que se pone Dios Padre cuando nos bautizamos, ¿no? La importancia del bautizo. Lo importante que es bautizarnos, porque eso nos hace ser hijos de Dios. Entonces, cada vez que un bebé o un adulto se bautiza, es un nuevo hijo de Dios. Uh-huh. Ya no es una creación, porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. O sea, puede ser una creación de Dios porque Dios te creó, pero no eres hijo de Dios. Como los uh-huh. animales. Como los animales, pero también hay personas que no son hijos de Dios. Bautizados. No son hijos de Dios. Son creaciones de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, cuando un hijo llega nuevo, pues Dios le da mucho gusto. Se siente muy complacido. ¿Qué comentaron? Ya me quedé. Le estaban hablando de lo del 6 de enero. A ver. Sí. Cuando era niño, mi tía leía la Epifanía. Leía la rosca y hay más personas. O sea, van y vienen. De la rosca, ¿no? Del 6 de enero. Bueno, sí me antojo una rosca. A mí también. Yo no sé por qué mi pancita estaba sonando hace rato. Por hambre, no. No, yo sí comí. Cenado. Pero yo sí comí. Yo no sé por qué tengo hambre. Porque no hemos cenado. Rico. Ahora sí va la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, a ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, con sus 40 noches, al fin sintió hambre, como tú. Y el tentador, o sea, el diablo, o Satanás, se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se hagan pan. Pero él le contestó diciendo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso en el alero del templo diciéndole, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles sobre ti y te llevarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en una piedra. Y Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo le lleva a una montaña altísima y, enseñándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dice, todo esto te daré si te postras adorándome. Pero entonces Jesús le dijo, atrás, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces le dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Esas fueron las 3 tentaciones que Jesús sufrió aquí en la tierra, ¿no? La primera, que le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús estaba ayunando. Llevaba 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada de alimento. ¿Por qué Jesús hacía esto y por qué bíblicamente es tan importante el ayuno? Porque al ayunar tú debilitas la carne. La carne ya no tiene fuerzas. Entonces el espíritu crece y tu conexión con Dios crece. Entonces le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando Jesús está ayunando, justo es lo que dice, ¿no? O sea, no solo de pan se vive, de lo terrenal, sino que en esos momentos en el que tú estás ayunando, tienes que dedicar toda tu atención y enfoque a Dios y debilitar la carne. Es lo que tienes que hacer para eliminar tentaciones y para no caer en tentaciones. Siempre tienes que debilitar la carne y crecer el espíritu, crecer la conexión con Dios. Solo así se ganan las guerras y las guerras espirituales fuertes. O sea, te estoy hablando de cosas fuertes en donde se requiere con puro ayuno. O sea, puro ayuno salen esas cosas. A veces ni siquiera con oraciones. O sea, sí tienes que hacer un sacrificio mayor, que sería en este caso ayuno. Luego, la siguiente tentación es, el diablo lo lleva a la ciudad santa, hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, porque van a venir los ángeles y te van a proteger, ¿no? Ellos te van a sostener en sus manos para que no tropieces. Entonces Jesús le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, ¿no? O sea, a pesar de que Jesús tenía muchos ángeles a su cuidado, de que no le pasara nada, Jesús nunca puso a prueba el poder que tenía para algo malo, ¿no? O sea, porque eso sería, ¿qué? Abusar. Abusar, o hay otra palabra, ¿no? Sí, como cuando, o sea, las personas que tienen muchos privilegios y usan de esos privilegios. Podría ser. No, tiene otra palabra. Sí. Tiene otra palabra que de hecho está mal. O sea, actuar de esa manera está mal, porque tú no puedes abusar de privilegios. De poder. De poder, no, de autoridad. No sé, pero el diablo quería justo que él cayera en esta tentación, ¿no? Como de, lánzate y prueba al Señor, porque los ángeles van a venir y te van a salvar. Entonces Jesús le dijo, no, porque escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y actualmente así debe ser también. O sea, tú puedes decir, Dios me cuida, sí, pero tampoco vas a salir ahorita de noche o en la madrugada a ponerte en peligro. No vas a abusar de sustancias tóxicas. Claro. No vas a juntarte con personas que no te convienen. No vas a irte a lugares donde te pueda pasar algo, ¿no? Eso es poner a prueba a Dios, ¿no? Porque tú no te estás cuidando. O sea, tú no te estás cuidando, entonces Dios lo hace, pero también hay circunstancias en las que tú también puedes protegerte, ¿no? O evitarlas, más que nada, como lo hizo aquí en la palabra. Ahora, la tercera tentación es, el diablo lo lleva a una montaña muy alta y ahí le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor. Y entonces le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras, ¿no? Y entonces Jesús le dice, vete, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
O sea, ¿cuántas veces nos hemos visto tentados a las cosas terrenales, ¿no? O a los placeres terrenales. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Solamente tú no puedes endiosar algo. O sea, no puedes endiosar lo que hablábamos otra vez. No puedes endiosar el dinero, no puedes endiosar el trabajo, no puedes endiosar a una persona, no puedes endiosar un viaje, privilegios, una casa. O sea, no puedes endiosar cosas materiales porque eso te aleja de Dios. O sea, eso te esclaviza. O sea, tú dices, esto es lo más importante que tengo. Y eso, o sea, Dios dice, donde tengas tu corazón, ahí estará tu reino, ¿no? O sea, tú no puedes poner tu corazón en cosas superficiales, en cosas terrenales. O sea, tú puedes disfrutar las cosas terrenales, sí, pero siempre y cuando pongas tu corazón en las cosas del cielo, que son las importantes, ¿no? Entonces, Satanás te puede prometer el mundo entero. Te puede prometer carros, casas, dinero, riquezas, mujeres, te puede prometer todo. Pero nada de lo que te prometa y de lo que te pueda dar se compara con el reino de los cielos, ¿no? Porque, o sea, tú te puedes imaginar lo más padre que puedas tener aquí, no se compara ni tantito con la satisfacción, con la paz, con la felicidad que tú vas a sentir en el reino de Dios y haciendo las cosas como deben ser, ¿no? Entonces, esa fue... ¿Qué dicen? Ay, Dios. Salí por mi cena, pidan por mí. No, sí. Te estamos diciendo que no te pongas en peligro. Mejor Uber Eats. Uber Eats patrocina este canal. Entonces, esa fue la tercera tentación que tuvo Jesús, que son tentaciones también actuales. O sea, que son tentaciones con las que vivimos día con día, ¿no? Pues sí, porque te puede prometer riquezas, pero tú no sabes si es como ilícita, ¿no? O es como perjudicando a otros. Claro, dinero fácil, ¿no? Dinero fácil, o robando, o no sé, a lo mejor te prometen, te vamos a darte el carro, pero viene como de un lugar malo. Claro. No sé. Y eso nunca te va a dar la felicidad, ¿eh? O sea, de verdad, no existe esa felicidad. O sea, porque la otra vez estaba platicando con mis hermanitas en Cristo, que tengo un grupo con ellas, y justo hablábamos de eso. O sea, tú puedes tener todo, entre paréntesis, pero si no tienes a Dios en tu vida, nunca vas a sentir una paz completa, ni una felicidad completa, o más bien real, ¿no? Porque esto, tú estás dependiendo de algo. O sea, tu estabilidad está dependiendo de tu dinero, de tu pareja, de tu trabajo. O sea, estás dependiendo de cosas que Dios te puede quitar así. O sea, Dios te lo puede quitar en el momento en el que Él quiera. Entonces, justo también hablábamos la otra vez de cómo hay gente que a veces dice, yo no me puedo acercar a Dios o no tengo tiempo para Dios porque me la paso viajando, porque me la paso trabajando, porque me la paso criando a mis hijos. Pero no entiendes que todo eso lo tienes por Dios. O sea, todo eso, tu trabajo, tus hijos, tu dinero, todos esos privilegios, tu trabajo, porque sí, son privilegios. Trabajar es tu comida, comer es un privilegio. Todo eso lo tienes por Dios. Entonces, si tú no le dedicas ni siquiera un momento de tu día a tu creador y al Dios que te está dando todo eso, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? Porque justo estás pensando que es por ti, ¿no? Por tus decisiones, por tu éxito, por tu inteligencia. Pero también todo eso, todas esas oportunidades, todo tu éxito, todo te lo ha dado Dios. Dios siempre ha estado cuidándote y guiándote. Aunque tú no estés cerca de Él siempre está cerca de ti. Entonces, siempre hay que dedicarle tiempo y agradecimiento a ese tipo de cosas, ¿no? Porque gracias a Él las tenemos. Entonces, no caigan en tentaciones banales. ¿Por qué? Sí, silencio como incómodo. ¿Por qué? No, pues ya pensé que ibas a seguir. No, ¿tienen que siga? A ver, me quedé me pasó aquí. En lo de las tentaciones. Pero ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Algo que me quieran contar, que les haya pasado similar. Fíjense que la otra vez estaba viendo una entrevista de Bad Bunny que decía que sufría de depresión. O sea, que él decía, tengo todo, o sea, me puedo literalmente ir a vivir al lugar que yo quiera, tener a las mujeres que yo quiera. Está solo. Pero no, deja tú esa soledad, o sea, se siente vacío, o sea, está en depresión. Yeah. O sea, el tipo, de hecho, hasta creo que no sé si ha intentado ya suicidarse, pero está en una depresión muy severa. Y eso es real, o sea, eso sí existe, o sea, porque justo lo que hablamos, o sea, la felicidad no te la va a dar algo, claro, ni alguien.
La felicidad te la va a dar Dios nada más. Porque la felicidad, o sea, no es un sentimiento que pueda ir y venir. O sea, cuando estás con Dios, aunque pases por problemas, siempre, o sea, no te vas a caer, Claro. no te va a tumbar. O sea, el problema sí se va a sentir feo, obviamente todos pasamos por problemas, es imposible, ¿verdad? O sea, aunque seamos hijos de Dios, digo, si hasta Jesús, ¿no? Pasó por lo que pasó, nadie está exento de pasar por problemas y vamos a pasar por muchos problemas y muchas dificultades y muchas tristezas, pero a pesar de eso, no nos va a tumbar, ¿no? Porque tienes a Dios, porque tienes la certeza de Dios. Entonces, también apenas tratábamos esos temas de depresión y ansiedad que existen por ahí, que están muy fuertes últimamente, y es por eso, o sea, justo por eso también quería empezar a leer con ustedes, para que entiendan las promesas que Dios nos hace, o sea, porque cuando tú conoces a Dios y cuando sabes lo que Él tiene para ti, las promesas que hay escritas aquí, puedes reprender esos pensamientos, porque esos pensamientos vienen del mal, o sea, esos pensamientos de que eres insuficiente, esos pensamientos de culpa, esos pensamientos de que nunca vas a cambiar, nunca vas a lograr nada, esos pensamientos no vienen de Dios. Esos pensamientos quieren que te alejes de Dios. Entonces, cuando tú sabes la palabra, sabes lo que dice Dios de ti y cómo te ve y cómo piensa, tú automáticamente reprendes esos pensamientos, ¿no? O sea, tú dices, no, porque Dios me ama. No, porque Dios quiere cosas buenas para mí. No, porque Dios dio su vida por mí. No, porque Dios me perdona. No, porque Dios... O sea, tú sabes lo que Dios piensa de ti. Entonces, es más fácil que tu cabeza cambie, tu mentalidad cambie. Salud. Perdón. Es de que estamos en vivo, ¿eh? ¿No? Entonces, es bien importante, por eso es muy importante leer la Biblia. O sea, siempre que les doy consejos, les digo, lean la Biblia, sumérgete en la palabra, ahí vas a encontrar las respuestas. Pero muchas personas me decían, es que no sé cómo empezar, no sé cómo leerla. Siempre tienes que irla leyendo y, o sea, como que pasarla a la vida actual. ¿Qué te está diciendo o qué te intenta decir Dios Hoy. en tu vida? O sea, sí está hablando de Jesús y la tentación que tuvo Jesús, pero ¿qué me está diciendo a mí con esas tentaciones? O sea, ¿cómo lo vivo yo? Claro. ¿Mm? Ok, entonces nos quedamos. Y él, al oír que Juan había sido encarcelado, se retiró hacia Galilea y dejando Nazaret, fue a quedarse a Cafarnaún, en las fronteras de ¿Dónde? Saulo. Cafarnaún. Ay. Es que esto está padre porque, o sea, como vimos la serie, como que ya te imaginas los lugares, Y los personajes. los personajes. O sea, eso me pasa cuando voy leyendo, como que ya tengo una referencia visual. Eso también les había dicho, que pueden empezar a leer la Biblia y al mismo tiempo ir viendo la serie. Una serie, una película de bíblica. O sea, A mí la que me gusta mucho es The Chosen, porque justo hemos visto muchas películas bíblicas, pero siento que The Chosen es como que te muestra una parte de Jesús muy humana, que pues es bíblico, o sea, no lo están inventando, ¿no? Es justo como Jesús es. Pero está muy bonita. O sea, claro. todos los discípulos también te puedes identificar con ellos, ¿no? Escoges uno como favorito. ¿Tú cuál eres? Pedro. Yo quiero ser Pedro. ¿No que eras Juan? O Juan, ¿no has dicho que Juan? Bueno, soy Juan porque soy la más amada. Pero sí, siento que soy así Pedro también. Sí. Es que Pedro ama a Jesús, o sea, lo ama, lo adora con todo su corazón. Sin embargo, a veces le da miedo. O sea, no que le dé miedo a Jesús, o sea, sino que no confía plenamente, tal vez, ¿no? Dudaba, porque ves o duda. Es que no sé cómo decirlo. O sea, sí es un amor y sí es una confianza plena, pero es muy humano. Pedro es muy humano. O sea, Pedro sí saca los sentimientos muy humanos de cualquiera de nosotros. Y aguerrido y... O sea, que a veces hasta nos da pena decir, ¿no? Como de, ay, sí confío en Dios, pero me da miedo. Ajá. O sea, también, ¿no? ¿O por qué Dios tan poderoso? ¿Por qué me dejó sufrir esto? O sea, de hecho, Pedro ves que lo negó 3 veces. Por miedo. Y era su adoración. O sea, era de sus discípulos más cercanos. Y se lo advirtió Jesús, me vas a negar. O sea, a lo mejor si no te... Como cuando te dicen, tú vas a... No sé, se te va a olvidar esto. Y dices, no, que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide. Y pasa el momento y se te olvidó. Bueno, 1 vez, 2 veces, 3 veces. O sea, ya estás incluso advertido y aún así se te olvidó comprar tal cosa. Y le pasó a Pedro. Y a pesar de que Pedro lo amaba. O sea, Pedro lo ama. O sea, de hecho, Pedro tiene las llaves del cielo. Pero
Pedro era muy humano. O sea, bueno, todos los discípulos nos muestran su forma muy humana, ¿no? Por ejemplo, también María Magdalena, después de que fue restaurada, después de que Jesús la saca de su pozo, porque todos estamos en un pozo antes de que llegue Jesús y nos extienda la mano y nos saque de ese pozo. Ella estaba en su pozo y vive con él y con los discípulos un tiempo y vuelve a caer. O sea, vuelve a irse a los bares, vuelve a ser la persona que era antes, ¿no? Y después ya no quiere regresar por culpa, o sea, siente culpa, ¿no? Siente vergüenza. Entonces, Dios la vuelve a perdonar, ¿no? Entonces, nunca tengas miedo de regresar, nunca tengas miedo de pedir perdón una y otra vez y otra vez y otra vez, porque Dios siempre te va a perdonar. El punto es que tú nunca te sientas culpable, nunca te sientas con vergüenza, ¿no? De no querer regresar. Con Dios. De hecho, en esos momentos en los que sientas culpa, en los que sientas vergüenza, en los que sientas que no mereces el amor de Dios, en esos momentos aférrate más a Dios. O sea, son los momentos que te tienes que agarrar más de Él, ¿ok? Pero sí, vean esa serie, me gusta mucho y todos los personajes pues son muy humanos. Ya sé que de por sí son humanos, ¿no? Pero ponen muchas partes de ellos de que podríamos ser nosotros y que somos. Te identificas. Que somos nosotros, ¿no? O sea, actualmente, ¿no? Y la frustración de Jesús de hasta mis discípulos que están conmigo 3 años viéndome hacer milagros, viéndome lo que soy, dudan de mí, ¿no? Qué frustración tan grande. Pero pues a veces somos nosotros. Somos nosotros. Jesús comienza a predicar. Viérate tranquilito. ¿De aquí si quieres? Sí, esta es la del Sermón de la Montaña. ¿Cómo le hago así de que...? Bueno, es que quería ahorrar batería. Ah, ok, amor. Muy buena pregunta. Pues bajar el brillo. A ver. Ok. Te paso, Alicia. Ya. Jesús comienza a predicar. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Bueno, esto ya lo leí, amor. No. Sí, y que se va a vivir a Capernaum. Ah, sí. Que está junto al lago de la región Zabulón y Neftalí. Entonces, y ahí se cumple otra profecía, ¿no? Ajá, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y bueno, aquí ya empieza como a reclutar a sus primeros discípulos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro, Andrés, su hermano. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Qué bonito. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Sí, ahí empieza ya Jesús a llamar a sus discípulos. Y al primero que llama es a Pedro, ¿no? A Pedro, que estaba con Andrés. Su hermano. Que estaba con Andrés. Estaban pescando. Y es cuando hace el milagro de la pesca. Ajá. O sea, que ellos no habían pescado nada en toda la noche. En días. Y en toda la madrugada. Bueno, sí, en días, pero justo esa noche se quedaron a hacer guardia para pescar. Pescar algo. Entonces, no pescaron ni un solo pez. Y a la mañana siguiente, ya cuando pues iban a entregar a Pedro, porque debía muchísimo dinero, llega Jesús y le dice, lanza de nuevo la red. Dice, no, pues ya no hay nada. Y él pues le dice, no, o sea, ya lo intenté, toda la madrugada estuve aquí y nada pasó. Le dice, echa la red de nuevo. Entonces, cuando la avienta, se va hasta el lado. Que le gana el peso a la red. Le gana el peso y ¿cómo cuántos peces eran? Pues conté como, no sé, amor, eran muchos. Eran muchos peces, suficientes para pagar la deuda. Entonces Jesús le dice, ya no quiero que seas pescador de peces, ¿no? Quiero que seas pescador de hombres. Y cuando sea mi reino, entonces yo sí voy a separar a los peces por peces buenos y peces malos. Que en ese momento los discípulos no entendían a qué se refería, ¿no?
que justo se refiere al reino de los cielos y a nosotros, ¿no? A los justos y los pecadores nos van a dividir. Nos van a dividir. Luego va con Juan y... Luego se encuentra a los hermanos, a Santiago y a Juan, y los siguen también. Y aquí es algo bien interesante cuando empieza Jesús a llamar a sus discípulos, porque justo ya lo habíamos hablado hace rato. O sea, Jesús llamó... ya vi que es. Jesús llamó... No, Jagger. Jesús llamó a sus discípulos y llamó a los pecadores. O sea, porque todos sus discípulos eran pecadores. Sí. O sea, sus discípulos eran las ovejas perdidas. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha dicho, ¿no? ¿Quién necesita un médico? Un enfermo, ¿no? Entonces, si él hubiera llamado a los justos, pues no hubiera tenido tanto impacto. No hubiera tenido que restaurar ninguna vida. ¿Solo sabes quién ya? ¿Felipe? Bueno, sí, es que Felipe ya venía del ministerio de Juan el Bautista. Felipe. Sí, Felipe ya venía un poquito más avanzado, pero por ejemplo, los demás no sabían ni siquiera rezar, o sea, no sabían Nada. No sabían absolutamente nada. Bueno, poco, ¿no? Pero... No, fueron aprendiendo. Acuérdate que no sabían ni leer. Sí. Fueron aprendiendo para poder empezar a rezar y a orar, ¿no? Pero sus discípulos no eran los mejores, no eran los mejores religiosos. Al contrario, o sea, eran, por ejemplo, Mateo. Bueno, Mateo sí sabía escribir y... Sí, pero Mateo era un recaudador de impuestos. O sea, no lo quería ni su familia. No. A su familia le daba pena, ¿no? Por lo que se dedicaba Mateo. Entonces... Y hasta les cobraba, ¿no? Sí, les cobraba. Y a Pedro también. Sí, pues de hecho por eso fue el problema con Pedro. Entonces Jesús, ¿qué hizo? O sea, acercarse y atraer a los pecadores. Porque él siempre dijo, vale más un pecador que se arrepiente que 99 justos que nunca se han perdido, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, cuando dijo lo de las 99 ovejas y que iría por la perdida, ¿no? Que dejaría a las 99 por ir a buscar a la oveja perdida. Entonces, es justo lo que hizo con sus discípulos. O sea, todos los discípulos de Jesús eran pecadores. Él restauró sus vidas. Él los rescató del pozo. Pero realmente no eran personas ejemplares. O sea, no eran las mejores personas del mundo, ¿no? Entonces, es justo por eso que nos identificamos mucho con los discípulos, porque es lo que Dios hace con las vidas. Las restaura, toma todas las piezas rotas y hace una obra de arte de eso. Sí. Ya que terminó de explicar la maestra, los alumnos seguimos leyendo. Como exposición, ¿no? ¿Y qué entendiste? Y yo tengo que explicar todo, ¿no? Como la maestra. Algo así, sí, así nos pasa. Porque siempre le pregunto, oye, amor, ¿esto qué quiere decir? No, Carlos no lo quiere aceptar, pero la verdad es que a veces está hasta más avanzado que yo, porque él tiene clases todos los domingos, sí, y eso es una ventaja, o sea, porque yo tuve mis sacramentos hace mucho tiempo, cuando yo todavía ni siquiera era seguidora de Cristo, o sea, sí era católica, sí estaba bautizada y todo, pero no tenía una relación con Dios, ¿no? Solo lo hacías por hacer. Ajá. O sea, sí conocía a Dios, pero no tenía una relación con Dios, que es muy diferente. O sea, tú puedes ser religioso, cristiano, católico toda tu vida, porque así te lo han enseñado. Y otra cosa muy diferente es conocer a Dios. Y eso se nota a simple vista. O sea, una monja, o sea, tú la ves y de acuerdo a su pensar, a cómo trata a los demás, a lo que dice y esto, te puedes dar cuenta si realmente conoce a Dios o solo es religiosa, ¿no? Por ejemplo, el Papa, ¿no? O sea, el Papa que decíamos, el Papa sí tenía una relación con Dios y se nota muchísimo, o sea, es muy claro en las entrevistas que hacía y en lo que decía y el cómo se expresaba él, hasta de la comunidad LGBT, de cuando comió el Viernes Santo, de todas esas cositas, de cómo él se expresaba, que él decía, es que no importa esto, no importa esto, no importa esto, o sea, lo único importante es que conozcas a Dios y que sepas que Él te ama, ¿no? Y sí, o sea, muchas veces es importante, es lo que te jala más bien, o sea, es lo que te tienes que aferrar. Ya Dios va a hacer lo demás. Exactamente. Y bueno, es que, a ver. Empiezan los milagros. Jesús empieza a sanar, ¿vale? Pero no sé qué hora es. Son las... Sí, ya le vamos a parar 9:20, amor, vamos.
Ya le vamos a parar por hoy. 1 hora y media casi. Por hoy le vamos a parar acá. Nos quedamos en Mateo 4. Jesús empieza a sanar a los enfermos. Pues si quieres terminamos ese, aquí es el capítulo 4, para Ujú. quedarnos hasta el 5. O sea, el que sigue ya sería el 5. Ujú. 5. Terminamos el 4. Es que todo está bien interesante. O sea, Y voy ese ya es- viendo y digo, mira, es cuando, ¿sabes? Pero, wow, estas sí son muchas enseñanzas. Sí, porque son las bienaventurados los que... Sí, son muchas enseñanzas. Pero bueno, vamos a terminar con Capítulo 4. el capítulo 4, que dice, A ver, pues pásame esto. Jesús recorría. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaba a todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Sí, Mateo dijo, voy a englobar Todo lo que esto y ya, ¿no? Porque Mateo, los 4 evangelios de hecho son lo mismo, Ujú. pero desde diferente punto de vista. Claro. O sea, pero todos son lo mismo. ¿Qué dice? Hola, Carlitos. Saludos. Todos los 4 evangelios son lo mismo, pero de diferentes puntos de vista de cada uno, ¿no? Apóstol. Hay algunos que quisieron dar más contexto en los milagros. Hay algunos que, por ejemplo, Juan es muy poeta. Juan el más amado es muy poeta, ¿no? Y así, o sea, cada uno dio su punto de vista, pero lo importante de aquí, que yo quiero que entiendas, es que vamos a empezar a leer los 4 evangelios para que tú conozcas quién es Jesús, Ujú. desde los 4 ángulos diferentes que tenemos de personas que convivieron con él, que a lo mejor nos dan una pequeña reseña de lo que Pasó. fue Jesús en su niñez, porque no hay mucho sobre eso, Ujú. pero sí nos pueden enseñar mucho de cómo obraba él, ¿no? De qué predicaba él, que no era como tal una religión, sino el amor al prójimo. Entonces, ya con esto vamos a terminar. Espero que haya sido muy satisfactorio para ustedes y para su vida, que lo pongan en práctica, que hayan aprendido mucho. Empápense, si quieren, adelántense. Ujú. Y pueden ustedes también leer en sus ratitos libres, pueden ir investigando más, pero el chiste es que siempre estén empapados de la palabra, ¿ok? Para que Dios les pueda hablar a través de. Yo ya les enseñé aquí un poquito de cómo se lee la Biblia, cómo se acostumbra a leer. Digo, no hay un orden para hacerlo. Sin embargo, yo creo que es más digerible empezar con los evangelios. Ujú, ok. Porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia, Génesis. empecé con Génesis y me asusté. O sea, dije, ¿qué es esto? No, entonces hay que empezar a conocer quién es Jesús. Ya después Regresamos. regresamos a ver cómo creó el mundo, cómo nos creó. Pero pues espero que pasen una bonita noche, que les haya gustado. Les estaré avisando cuando hacemos el próximo en vivo. ¿Qué? No, está bien, Sí. sí. Bendiciones bien, a pero todos. bien. Gracias por estar conectados. Compartan. No pueden compartir esto, ¿no? ¿Verdad? No, creo que no se queda guardado. Bueno, pero pueden compartir el Ahora solo canal. existe en mi mente. Pueden invitar al canal a unirse Sí, inviten a alguien que quieran, y que a lo su pareja, necesite. que quieran que escuche un poquito más de Dios, que se acerque más a Dios, Amigos, amigos, familiares, porque a veces predicamos por muchos lados, menos en la familia. Ujú. Entonces, manden el canal a varias Ujú. personas y nos vemos la siguiente vez, ¿vale? No dejen de ir a misa. Bye.